Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí. Les agradecemos que nos acompañen el día de hoy y en atención a quienes han sido puntuales, pues vamos a iniciar nuestra conferencia. Gracias. Bueno, a nombre del Consejo Diocesano del Apostolado para los Laicos, les damos la más cordial bienvenida. El CODAL agrupa movimientos, asociaciones, grupos y dimensiones laicales de nuestra arquidiócesis, como vínculo estable y signo de unidad por nuestro excelentísimo señor arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa, y con toda la Iglesia. Como miembros de la Dimensión Episcopal para los Laicos, que es la de LAI, y para los cumplimientos de las líneas estratégicas de vinculación y formación, en el marco de las celebraciones y conmemoraciones por los 100 años del conflicto religioso en México, es que organizamos esta conferencia, Dos obispos en medio del conflicto, con el ánimo de recuperar la memoria histórica de esos acontecimientos y como compromiso de todos los laicos en la construcción de la paz y la reconciliación social de nuestro querido México. Muchas gracias. Pues les damos la cordial bienvenida. Gracias, Padre, por darnos su tiempo y venir a compartir esta bonita charla. Y bueno, todos sean bienvenidos y bueno, vamos a disfrutar. Antes de darle el micrófono al Padre Davide, voy a leer una pequeña semblanza de nuestro conferencista. El Padre Davide Tonini nació en enero del 85 en Milán, Italia. En el 2006 se graduó como ingeniero industrial y en 2008 obtuvo el máster en Administración de Empresas, ambos títulos por el Politécnico de Milán, completando su formación con una estancia académica en Viena, Austria, dentro del programa Erasmus. En 2008 se inscribió a la Asociación de Fieles Fraternidad de Comunión y Liberación y posteriormente ingresó a la Fraternidad Sacerdotal de los Misioneros de San Carlos Borromeo, de la cual es miembro definitivo desde el 2015. Fue ordenado diácono el 27 de junio de 2015 y sacerdote el 25 de junio de 2016. En Roma, Italia, de 2009 a 2015, realizó sus estudios de filosofía en la Universidad de la Santa Cruz y estudios de teología en la Universidad Lateranense. En 2016 obtuvo la licenciatura en Historia de la Iglesia en la Universidad Pontificia de México, con una investigación centrada en la correspondencia entre los arzobispos Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores durante la Segunda Cristiana. Antes de su ordenación sacerdotal, tuvo experiencia profesional en el ámbito empresarial como consultor en KPMG y ASTIR en Milán, Italia, y durante el ciclo escolar 2013-2014 fue docente de religión, matemáticas y física en Estados Unidos. En 2016 llegó a México como vicario en la parroquia María Inmaculada de la Arquidiócesis de México, de la que actualmente es párroco desde 2019. Ha sido capellán de la Preparatoria La Salle del Pedregal y de la Universidad del Pedregal. Desde 2022 es docente de Historia de la Iglesia del Periodo Antiguo en la Universidad Pontificia de México. Antes de dar la palabra al Padre Davide, les informo que tendremos después de su conferencia una ronda de preguntas para que las puedan prepararnos. Si alguien necesita escribirla, pues nos pide un papelito y nosotros se lo damos con mucho gusto para que las puedan anotar. Y también les pedimos poner sus celulares en modo de silencio para no interrumpir la conferencia y bueno, y agradecer al Padre Davide
que están aquí esta tarde. Gracias al Consejo Directivo de la UNEDAL por esta invitación. Y como ellos dijeron, es realmente importante para nosotros poder hacer memoria de los eventos fundamentales de nuestra historia. Bueno, yo soy italiano, pero me siento casi mexicano, por eso nuestra historia. Y bueno, la cristiana se llama así por un neologismo, una palabra americana, cristiana, que viene de cristeros, que fueron esos católicos que se levantaron en armas durante el conflicto religioso. Y bueno, de ahí, digamos, su epopea se ha denominado como cristiana. Esta palabra se ha difundido y se ha vuelto famosa con la obra de investigación histórica de Jean Meyer, que es quien más ha sabido leer y luego difundir los hechos de esos años. Y en la cristiana, México ha sufrido un conflicto muy fuerte, muy dramático, un conflicto fratricida, una guerra civil que realmente ha ensangrentado el país, ¿no? El mismo Jean Meyer, después de haber escrito su obra, años después, hablando de hecho con el presidente de la Madrid, supo que se había calculado de parte del Estado como balance total de víctimas 250.000 personas, mexicanos que fallecieron en esos años de la cristiana. Y es curioso que de esto no se habla, ¿no? No se habla en los programas escolares. Fíjense que en un bazar de libro compré este libro que quise traer para que vean que no miento. Y este libro se llama Antología de Historia de México II, publicado por la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Y pone una antología de textos de historia sobre cada etapa de la historia de México independiente. Entonces habla, por ejemplo, de Madero, habla de Porfiriato, de la invasión norteamericana, etc. Y cuando llega a la unidad 7, ¿no?, que es el periodo de 1920 a 40, que es el tiempo del conflicto religioso, habla de la primera transmisión radiofónica, de las fiestas en las carpas en la Ciudad de México, de los tacos, ¿no?, que se empiezan a difundir. No dice ni una palabra de que en México hubo una guerra con 250.000 muertos, ¿no? Esto es un libro escolar de la UNAM. Entonces, bueno, sería todo un tema decir por qué no se habla de esto, ¿no?, evidentemente. Pero es un dato, un primer dato. Estamos cumpliendo este año 100 años del estallido de esa guerra, que empezó en el agosto del 26. Entonces queremos conocer más su historia. Para hacerlo esta tarde, les quiero proponer un poco la visión, el punto, la perspectiva de estas dos personas que están aquí en la portada de esta presentación, que son Leopoldo Ruiz y Flores a la izquierda y Pascual Díaz Barreto a la derecha. Son dos obispos. Sé que estoy hablando de los laicos, a lo mejor era más interesante hablar de laicos, pero también es interesante ver qué vivieron esos dos obispos. Y fueron quienes tuvieron un papel de protagonistas en este periodo. Por eso quiero presentar su punto de vista y cómo mirar los hechos de esta guerra a partir, ¿no?, de lo que ellos vivieron en primera persona. Y entonces, Luis, vamos a hacer primero esto que nos ayuda a ubicarnos en el tiempo. Entonces,
Jean Meyer dice el conflicto religioso comienza en 1914 y termina en 1938. A ver, les voy a hacer una pregunta de historia. ¿Por qué en el 14? ¿Por qué en el 38? ¿Por qué no los de Venustiano Carranza, que empieza como jefe del ejército constitucionalista, y Cárdenas, que trae a la guerra civil española a México, que los pone en Morelia con los niños cantores de Morelia, y terminan ya, se calman un poco las cosas desde Cádiz? Vale, en el 38 efectivamente se da la expropiación. Es interesante porque la Iglesia Católica se pone, digamos así, apoya esa expropiación, no habla bien del gobierno en esa ocasión, y se ve como un momento de pacificación. Ok, entonces del 14 al 26 hay una continua confrontación entre Estado e Iglesia. De hecho, a partir del 14 los obispos son expulsados del país, todos los obispos de México, ¿no? A raíz de que se culpa a la Iglesia, ¿no? de ser aliada con la Huerta, ¿no? Entonces de ser partidarios del golpe o de la trágica. Y hasta el 26, en medio del momento de hito, digamos, momento fundamental de la Constitución del 17, se va intensificando de parte del Estado una oposición anticlerical, entonces a la Iglesia, con los diferentes gobiernos que se dan, de Carranza, de Obregón y luego de Cáceres. Entre el 26 y el 29 es la guerra civil, ¿no? Estamos en la segunda parte del gobierno de Cáceres, que termina en el 28. En el 29 son los arreglos, o sea, se firma una paz muy débil. Hay un momento breve de tranquilidad hasta el 31, luego del 31 al 36, sobre todo, vuelve a ser muy fuerte la confrontación. Nada más que la Iglesia la vivirá de una forma muy distinta en esa segunda etapa. Bien, vamos Luis. Esto un poco ya lo dije, hay que resistir a la tentación de reducir o olvidar, nada más. Quiero subrayar este último punto, ¿no? Ni olvidar ni reducir, porque es fácil cuando hay momentos de la historia que nos emocionan tanto, ¿no? También reducir un periodo complejo solo a ciertos factores, ¿no? Según yo es importante que cuando se analiza un periodo histórico tratar de tener presentes todos los factores de ese momento. También las razones de quienes persiguieron la Iglesia, ¿no? Me ha gustado hacer este ejercicio de entender, pero por qué estaban tan enojados con la Iglesia, ¿no? Y entender cuáles eran los problemas y cuáles eran los límites, quizás también de un actual de la Iglesia en ese tiempo. Bien, vamos adelante. Y en el 21, desde la Santa Sede, desde el Vaticano, diríamos, el Papa envía a México un obispo que se llamaba Ernesto Filippi, con la tarea de ser delegado apostólico, o sea, representante del Papa en México. México no tenía relaciones con la Santa Sede, como no tuvo hasta el 92. Todos los países del mundo, como países, tienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, con el Vaticano, y esto significa que hay una relación de amistad entre un país y la Iglesia Católica, que es también el Estado de Roma. También eso es un tema complejo, pero para decir, México no se hablaba con la Iglesia al punto de no tener relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Cuando hay relaciones diplomáticas, hay un nuncio en el país. Hoy tenemos un nuncio porque México tiene relaciones diplomáticas. Cuando no había, o cuando todavía no hay relaciones diplomáticas, la Santa Sede manda a un sacerdote, un obispo, a representarla de forma no oficial. Eso es Ernesto Filippi en el 21, que llega
sin ser un nuncio, sin ser un embajador, diríamos. Y lo que escribe a Roma es muy interesante. Dice, lo que me encuentro aquí en México es que hay dos radicalismos, ¿no? Escribe al Papa. Un radicalismo representado por los católicos, tanto laicos como obispos, como sacerdotes, que apoyándose en la acción cívica de las asociaciones laicales, ¿no? Entonces, los laicos normalmente tienen una acción social, cultural, caritativa, pero a partir de esa acción hacen política. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente de atacar el gobierno, ¿no? Y de organizar una contrarrevolución. Y Ernesto Filippi dice, este partido es demasiado radical, ¿no? Están demasiado enojados, están usando métodos que exceden de lo que deberían de ser sus finalidades, ¿no? Y obviamente señala también que hay otro radicalismo, que es el anticlerical, ¿no? Que se había plasmado muy bien en sus intenciones, ¿no? Y en sus propósitos, como decía antes, en la Constitución de Querétaro del 17. Vamos. ¿Qué pasa? Un poco de historia de la Constitución. La Constitución que proclamamos como Estado en el 17 tenía toda una serie de artículos que restringían la libertad religiosa en México, ¿no? Se los quiero leer porque yo creo que llaman la atención, ¿no? Para decir, estamos en un país democrático y católico y se quieren poner en acto estas restricciones. Se prohíbe la enseñanza religiosa, se prohíbe la participación del clero y de los religiosos en la educación, se sancionan las órdenes religiosas como ilegales, no puede haber una congregación religiosa en México, se quita a los sacerdotes el derecho de voto activo y pasivo, votar y ser votados, no se pueden hacer celebraciones o manifestaciones religiosas fuera de los templos. Por ejemplo, yo no puedo ir vestido de sacerdote o una monja religiosa. Se niega la personalidad jurídica a la iglesia. Las iglesias significa que una parroquia no puede poseer un carro o una computadora, no puede comprar y facturar, ¿no? Para dar una idea. Se impide entonces a las iglesias poseer bienes muebles e inmuebles, artículo 27. Se expulsan todos los sacerdotes extranjeros. Entonces, en México había muchos misioneros, como en todos los países, y no pueden seguir la república. Y por último, a los estados, a las entidades, se les pide reglamentar el clero, o sea, tienen que decir cuántos sacerdotes ocupa un estado en su territorio y quiénes son esos sacerdotes. Ese artículo es el más, bueno, todos son, digamos, bastante ofensivos de la libertad religiosa, pero este va a ser luego uno de los que, alrededor del cual se gesta una lucha muy fuerte. Vamos adelante. Mientras el Estado estaba preparando entonces ese ataque a la iglesia, en la iglesia se da también un problema fuerte, que al fondo es un poco el mensaje que, aparte del contenido histórico, un poco el mensaje que quisiera darles esta tarde. Había una gran división entre los obispos, ¿no? México era, yo creo que tenía entre 15 y 20 millones de habitantes contra los 130 de hoy día, entonces era mucha menos gente. Tenía 27 obispos, hoy tenemos más de 100. Pero entre esos 27 no había unión, no había comunión. ¿Okay? La Santa Sede estaba preocupada de eso, porque dice, México está entrando en un tiempo de guerra y de persecución, y los obispos no se ponen de acuerdo sobre la línea
que hay que tomar para resistir o hacer frente a esa persecución. Dentro de las primeras digamos, manifestaciones en contra de la Iglesia, hay una en Michoacán, de la cual luego les hablo bien. Luego, otra cuestión fundamental es que había un grupo grande de jesuitas que fomentaba el radicalismo del cual les estaba hablando antes, ¿no? O sea, les decía a los obispos y a los laicos: hay que hacer la guerra a ese gobierno anticlerical. Esto es importante porque los obispos se dejaban obviamente aconsejar por los jesuitas. Es interesante saber que la mayoría de los obispos de esa época se habían formado en Roma, en el Colegio Pío Latino, que el Papa había fundado al final del siglo XIX. El Colegio Pío Latino tenía como maestros a los jesuitas. Entonces todos los obispos se habían formado como maestros jesuitas, para decir esa congregación de la Compañía de Jesús era una autoridad moral para el clero y para los obispos. Entonces, el tema fundamental era: ¿qué hacemos ante la investida anticlerical? Y los jesuitas decían: hay que tomar decisiones fuertes y organizar una posición fuerte, ¿no? Hay que obstaculizar lo más posible estas iniciativas, ¿no? Bien, ¿qué esperaban los católicos militantes? Esperaban una contrarrevolución. Yo esto al comienzo no lo había entendido, pero la idea era: vamos a derrocar ese gobierno y vamos a hacer un nuevo gobierno católico que ponga a través de la política un orden social y político coherente con los principios de la Iglesia, según la doctrina de la Iglesia. Esto no era del todo abstracto, en realidad, porque solamente 15 años antes había habido el famoso Partido Católico Mexicano, que había tenido muchos votos, ¿no? Había ganado 2 gobernadores en las elecciones de 1911. Entonces los católicos pensaban: hacemos nuestro partido, ganamos las elecciones, derrocamos a los anticlericales y vamos a gobernar México, ¿no? Esa era un poco la idea que tenían como contrarrevolución. Y hasta que tuvimos hasta 1924 como presidente a Álvaro Obregón, no hubo grandes desórdenes. Sí hubo, todos por ejemplo recordarán el atentado a la imagen, ¿no? de la Virgen de Guadalupe. En el 21, si no me equivoco, pusieron una bomba debajo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque decían: vamos a eliminar a esa imagen que es el signo, y no es solo el signo, es también la presencia que une a todos los católicos de México. Vamos a eliminar. Pero podemos decir que de parte del presidente Obregón había el deseo de llevar una relación pacífica, y todos esos artículos de la Constitución que vimos antes no se aplicaban. Existían, pero no se aplicaban, no se ponían en acto. Incluso se ha descubierto que Obregón estaba intentando volver a establecer relaciones diplomáticas con la Santa Sede, ¿no? Al comienzo de los años 20. Quería volver también diplomáticamente a afirmar la unidad entre México y la Santa Sede.
Entonces hay incidentes y atentados simbólicos. Los católicos empiezan a construir un monumento de Cristo Rey en Guanajuato y ahí también los destruyen, el gobierno expulsan al delegado apostólico Ernesto Filippi porque participó en la ceremonia pública de la bendición de la primera piedra, ¿no? Entonces hay mucha tensión, pero no hay todavía un enfrentamiento abierto, ¿no? ¿Y qué decía el Papa en este contexto? El Papa quería que hubiese una separación clara entre la acción cívica de las asociaciones laicales y la acción política. Es decir, decía, está bien, hay asociaciones laicales, pero no se junten para hacer un partido, para hacer acción política. Sigan viviendo su papel de laicos. No se metan con los políticos ahora, justamente por lo que había pasado en el 14. ¿Por qué? Para no darle ocasión a lo que definía la familia revolucionaria, para no darle ocasión de inculpar a los obispos y a la Iglesia de los desórdenes que se iban dando, ¿no? Entonces esa era la opinión del Papa, y vamos a ver lo que sigue. Este es el Papa Pío VI. Y bien, lo que sigue es que el nuevo presidente, Plutarco Elías Calles, decide en el 26 empezar a aplicar esos artículos de la Constitución que eran más restrictivos de la libertad religiosa, ¿no? Y es interesante esto que unos meses antes, Calles esto lo hace a mediados del 26, unos meses antes había pasado lo mismo en Michoacán, como les decía. En Michoacán el gobernador Ramírez quiso limitar el número de sacerdotes y pedirles a los sacerdotes que se registraran con el gobierno. Porque eso era un problema. Antes solo se lo mencioné, que era un tema muy fuerte para la Iglesia, porque la Iglesia siempre pretendió ser una sociedad independiente, que depende solo de Dios. Y entonces en su organización interna no puede responder a alguien más que a Dios, y a quien Dios indique como pastor legítimo, el Papa y los obispos. El hecho de aceptar que el Estado vaya regulamentando la vida interna de la Iglesia era equivalente a decir: quien gobierna la Iglesia ya no es Dios, sino el Estado. ¿Por qué el Estado quería esto? Para decir que no hay nada superior al Estado. Pero la Iglesia quiere decir: no hay nada superior a la Iglesia y a Dios. Entonces, el tema de decir quiénes son los sacerdotes y cuántos son, tocaba este punto. ¿Quién es más grande? Okay. ¿Quién es más grande? ¿Dios o el Estado? ¿El obispo o el gobernador? ¿No? Cuando en Michoacán el gobernador dice tienen sí o sí, tienen que registrar a sus sacerdotes y tienen que ser máximo 20 en el Estado, es la revolución, obviamente, porque el pueblo se levanta en armas, y lo que decide hacer el arzobispo, que es Leopoldo Luis y Flores, uno de los dos que luego vamos a conocer más, es suspender el culto. Es decir, ¿sabes qué, gobernador? Tú quieres someternos, yo voy a cerrar las iglesias. Y vamos a ver lo que pasa. Porque en realidad tú estás sometiendo algo a tu jurisdicción que no te toca someter. Entonces, como medida de protesta, suspenden
la celebración de los sacramentos en las iglesias. Pero el arzobispo Leopoldo Luis Flores, además de suspender el culto, hace muchas cosas interesantes. Dice: dejamos los templos en manos de los laicos, que los gestionen. Vamos a organizar la vida sacramental, misas, bautismos, bodas, en casas particulares. Hagamos propuestas de reforma de ley para encontrar un camino común de resolución de la crisis. Vamos a hacer recolección de firmas. Recolectaron miles y miles de firmas para que la situación cambiara, y prohíbe toda violencia. Escribe cartas circulares tanto para los sacerdotes como para los laicos, para invitar a la calma, para explicar las medidas, ¿no? O sea, comunica mucho con la iglesia. Y esto lo lleva a un buen resultado, porque después de 2 meses se encuentra un acuerdo con el gobernador que le dice: te voy a dar estas credenciales en blanco y tú la usas como quieras. Registras tus sacerdotes, los que tú gustes, cuando gustes. Y él acepta, porque dice: algo tenemos que aceptar también como iglesia. No podemos solo poner un muro. Los obispos intransigentes decían: Leopoldo Luis Flores en Michoacán pactó con el gobierno anticlerical y asesino. O sea, lo vieron mal, lo criticaron. Y este hombre era un hombre muy culto, y bueno, da una respuesta muy bonita a esas críticas que recibe. Dice: la tolerancia de un mal no sanciona el mal mismo, ni el principio en el que se funda. Aceptamos el acuerdo con el gobernador no como un acatamiento de esa ley, sino por pura tolerancia. Tolerancia para evitar un mal mayor, ¿no? Y porque hay una imposibilidad moral de evitar el mal que estamos aceptando. Entonces hace toda una reflexión también teológica, moral, sobre la situación que están viviendo. Bien, eso es importante porque cuando Calles finalmente decide suspender el culto, de aplicar las leyes restrictivas, los obispos tienen que decidir: suspendemos el culto en toda la República, o sea, cerramos a todas las iglesias. Ustedes, como se ve en México, saben qué significa cerrar todas las iglesias de México. Pues es como un caos religioso. Es un caos religioso, exactamente. Me quedo sin comer. Pues muchos se quedarían sin comer, pero no sin bautismo, sin labores, sin la misa. Entonces, la mayoría de los obispos dicen: no hay que suspender el culto, no hay que cerrar las iglesias, aunque nos estén persiguiendo, no hay que cerrar el culto, no hay que suspenderlo, no hay que cerrar iglesias, porque va a ser un perjuicio demasiado grande. Antes hablábamos de, no sé quién traía la reliquia de San Rafael Pizarro y Valencia. Él dijo: no hay que suspender el culto, y es un santo. Pero hubo otros obispos, había 4 que decían: hay que suspender el culto, y había todo ese partido de los jesuitas que decían: hay que suspender el culto. Para hacer el cuento breve, luego le cité un artículo muy bonito de Jean Meyer que habla de este tema. Hubo una gran manipulación de la opinión de los 27 obispos, y se escribió a Roma diciendo: Santo Padre, en México queremos suspender el culto, y si usted no responde, lo vamos a hacer. Interpretamos el silencio como una opinión positiva para la suspensión del culto. En Roma el Papa se reúne. Hoy día tenemos también los verbales de las reuniones del Papa con los cardenales,
hablando de México y lo que era justo o equivocado decidir. Es interesante que también el romano logra, pues, decir, estar todos de acuerdo, tener la unanimidad. Y al final, el Papa escribe, creo que es la siguiente, no, ahorita lo va a salir. Pero al final el Papa escribe, no tienen que acatar las leyes y estén unidos como obispos. Estén unidos como obispos. O sea, busquen siempre afirmar la opinión de la mayoría o, mejor aún, de la unanimidad entre ustedes. Entonces, el Papa no dice suspendan o no suspendan el culto, dice no acaten las leyes, porque apoyar una ley o aceptarla significaba afirmarla, ¿no? O sea, ceder doctrinalmente. Pero estén unidos. ¿Qué hacen los obispos? Deciden suspender, ¿no? Cerrar las iglesias. Entonces, avisan a partir del 1 de agosto de 1926, ya no va a haber administración de sacramentos, ¿no? En toda la República. Escondidos. Eran escondidos, por los santos sujetos. En algunos lugares luego empezaron a escondidas, ¿no? Pero el punto es, ¿por qué deciden eso? ¿Cuál era la idea de los obispos? Era, si nosotros, o sea, usar, digamos, la suspensión del culto como medio de presión, de hacer presión sobre el gobierno, para decir, vas a ver lo que pasa a la hora de querer cancelar la presencia de la Iglesia Católica en este país, vas a ver quién es el mexicano. Obviamente los obispos no sabían, no podían imaginar lo que iba a pasar, ¿no? Pero pensaron, valoraron que podía ser una buena idea para forzar al gobierno, el presidente, a retirar esas leyes antirreligiosas. En realidad, el deseo de Cáñez era cancelar la presencia de la Iglesia y la palabra de Dios de la conciencia de los mexicanos. Y eso también es interesante porque es una ingenuidad, ¿no? Es un poco un signo de ignorancia, ¿no? Pensar que tú puedes cancelar la palabra de Dios, me dicen que está loco. No, es un poco una locura, es decir, de este pueblo yo quiero desarraigar toda fe cristiana, ¿no? Pero ese era el propósito. Bien, no voy a hacer todo el recuento de lo que pasa durante la cristiana y voy al final de esos 3 años, pero ¿qué pasa? O sea que, muy brevemente, que de forma espontánea al comienzo se van organizando tropas de civiles, ¿no? Imagínense ustedes que no quieren la misa y Baruch dice, es que yo quiero misa. Y entonces, si los que me lo impiden es el gobierno y el ejército federal, pues nos organizamos para pues, con la fuerza, hacer valer nuestros derechos. Y se van levantando en armas miles de civiles. Por eso está esa guerra civil que conocemos como la cristiana, que dura del verano del otoño del 26 hasta la primavera del 29. No tienen apoyos, no hay quien les dé armas, no están muy organizados, se levantan por zonas, o sea, es muy fuerte en el Bajío la revolución, pero por ejemplo
en Oaxaca o en otros estados del país no hay ningún levantamiento, o no sé, en Tamaulipas no hay nada. Pensaba poder encontrar mucho apoyo de parte de asociaciones laicales europeas y estadounidenses, y en parte sí, en parte no, pero se ponen mucho los mexicanos, es interesante, a nivel internacional, para recibir apoyos y ganar esa guerra. Los obispos tienen que salir, la mayoría de los obispos salen del país exiliados, y algunos de ellos van a Estados Unidos, otros van a Cuba, otros van a Sudamérica, pero sobre todo a Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando los obispos van a Estados Unidos? Que se dan cuenta que Estados Unidos apoya al gobierno y al Partido Revolucionario, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que en ningún momento una revolución, un golpe de Estado en México puede tener éxito sin el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Y entonces dicen, no podemos dejar que esta guerra continúe. Estos dos obispos de los que ahora seguimos platicando, Leopoldo Luis Flores y Pascual Díaz Barreto, estaban en Estados Unidos y le escriben al Papa y dicen, esta guerra tiene que terminar. ¿Por qué? Está muriendo la gente, no hay sacramentos, no hay vida religiosa, se está destruyendo el país, ¿no? Se están matando entre hermanos, y sobre todo no hay ninguna posibilidad de que esta anhelada contrarrevolución llegue a una desenlace positivo. Es interesante que en el catecismo, la doctrina católica, existe, bueno, antes existía la guerra justa. O sea, el cristiano puede combatir una guerra, sí, pero una de las condiciones era tienes que tener razones de justicia, etc., y saber que puedes ganar esa guerra, porque tú no puedes empezar una guerra sabiendo que no la vas a ganar. Era una de las condiciones de la guerra justa. Los obispos dicen, esta guerra nunca se gana, no puede seguir, hay que terminar. Entonces estas son las razones de primero cómo se levantó la guerra, luego seguimos Luis, y por qué se van a hacer los arreglos, ¿no? Esa es una foto muy bonita de tocar en todo México, repican las campanas, que estuvieron 3 años sin tocar campanas, ¿no? Entonces el día que celebran los arreglos en julio del 29, van a tocar las campanas de todas las iglesias de México. ¿Y por qué hacen esos arreglos? Porque, por lo que les decía, porque retorcía la fe, porque se dividía más al país a la iglesia, no había esperanza de ganar, porque se estaba destruyendo el país. Bien. ¿Hay preguntas? Maribel, ¿conocías esta historia? ¿No? Un comentario. Sí, una pregunta. Como estaba aquí de estudios unidad ecuménico, es sobre la parte del tiempo del COVID, que solo se cerraron, ¿verdad?, nada más unos meses las iglesias, también se cerraron aquí en México, porque estamos aquí, gracias a Dios, y que fue en el 2020, ¿verdad?, inicio, y después también un comentario de la asamblea eclesial. También no hay que ver a la iglesia como una asociación, ¿verdad?, que eso dicen que puede ser como una desviación como del concepto de iglesia, ¿no? Algo dijo de la iglesia como asociación independiente, que se pueden asociar, pero es más bien, yo lo veo como la asamblea eucarística o el eucaristos, ¿verdad? No sé mucho griego, pero sería como esa distinción entre una asociación, que es el Papa Ratzinger, ¿verdad?, que no somos una asociación caritativa, sino que, y dice el Papa actual, no me acuerdo bien la cita, pero afirma que no somos un grupo de agenda, ¿verdad? Así es. Gracias. Sí, es interesante eso, o sea, porque pues, la iglesia es un pueblo, es el pueblo de Dios, y vive también en el tiempo y en el espacio y se organiza,
pero es cierto, no es una organización humana. O sea, no, en su esencia, en su raíz, pesca, digamos, ¿no? y se alimenta de la vida de Dios, y existe por voluntad de Dios, ¿no? Y esto, efectivamente, siempre hay que tenerlo presente. No estamos hablando de una sociedad o de un grupo de influencia como hay muchos. Hay una Bueno, yo me lo llevo de tarea. Quisiera como ver esta cuestión de la imposibilidad de ganar la guerra porque no tenían el apoyo de los Estados Unidos. Creo que es un poco anacrónico. En este momento estamos acostumbrados a vivir una desigualdad muy grande, pero en ese momento, en el momento de la guerra cristera, México tenía una dignidad también con respecto a América Latina y a otros países que ha perdido muchísimo a lo largo de la historia. Entonces, yo cuestionaría un poco esa imposibilidad de ganar la guerra por no tener el apoyo de los Estados Unidos. Además de la otra parte que es, si es una guerra justa y santa, la victoria podría no ser humana. Bueno, no sé si entiendo bien la consideración, pero el punto cuál era, que Estados Unidos tenía intereses comerciales muy fuertes en México. Los embajadores que vienen, el primero se llamaba Morro, estaba cerca de la industria petrolera, el segundo se llamaba, digamos, el segundo de este periodo, Daniels, era un banquero, ¿no?, de JP Morgan, y ellos buscaban la pacificación, y de hecho entraban en los arreglos, principalmente porque querían que México pagara sus deudas o reactivara la industria petrolera. Pero bueno, eso es el interés, que a mí se me hace muy triste, ¿no? Es decir, que el interés de Estados Unidos del conflicto religioso es que México produzca, ¿no? Pero no es solo eso, hubo una pequeña un golpe de Estado del norte, que si no mal recuerdo era de un general Escobar, seguramente Luis Ignacio Portillo, que organizó un golpe de Estado en el norte en el 29. Y como parecía que se les escapaba de mano la situación a los federales, que ellos también estaban empeñados en hacer frente a los cristeros, Estados Unidos interviene en el territorio mexicano, interviene con la aviación, ¿no? Y entonces, arrasa con esta revolución en pocos días. ¿Cómo para decir, si Estados Unidos no quiere que algo prospere, en 3 segundos entra? Entonces, estoy de acuerdo con el tema de la dignidad cultural y la grandeza de un país, pero también es un tema muy práctico de hacer un balance de fuerzas bélicas. Y esto entra en la decisión moralítica, ¿no? Es decir, si estos te aplastan, te aplastan. Si quieren aplastar, te van a aplastar. Y eso es un factor de la guerra, ¿no? ¿Te convence, María, o no te convence? Amigas. 4 diálogos de ti. Vale, pues para nosotros. Bueno, voy adelante porque me faltan todavía 15 minutos si ustedes entienden. ¿Cuál es el problema de los arreglos? Que ustedes imagínense que hay miles de católicos esperando ganar su batalla en un tiempo en el que mucha información no circulaba porque no había ni WhatsApp ni Facebook, ¿no? Y estaban en el campo en Jalisco, ¿no?, armando ahí, atacando y saboteando y haciendo. Y un día, 2 obispos, los 2 que les enseñé antes, Leopoldo Luis Flores, Ascoides Barreto, aquí en corbata, se sientan con Portes Gil, el presidente que sucedió a Calles, dicen, aquí termina, ¿no? Aquí termina esto,
decidimos con el Papa y firmamos un acuerdo de pacificación. Las razones de los obispos ya se las dije antes. Nada más que los cristeros y todo el mundo que, digamos, giraba alrededor de ellos, que no eran solo los cristeros, que eran muchos campesinos, obreros y de pueblo, sino también intelectuales, sacerdotes, los jesuitas, sacerdotes diocesanos, obispos. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo reaccionan? Dice, nos traicionaron. Estos obispos nos traicionaron. Porque nosotros íbamos a ganar esta guerra. Porque nosotros morimos por esta causa. ¿No? Y ahora nos dejan plantados. Bueno, estoy poniendo términos un poco fuertes. En realidad fueron más fuertes los términos que usaron. Pero consideraron esto, por ejemplo, que los obispos habían pactado con el tirano. De hecho, parte de y eso es realmente trágico, ¿no? Porque parte de los arreglos fue que los obispos tenían que decir a los cristeros que entregaran todas las armas. Habían costado sangre de armas, ¿no? Porque no lograban abastecerse de municiones y de armas. Entonces los obispos dijeron a los cristianos, tienen que entregar todas las armas y las municiones. Y en el año siguiente, lo que hizo el ejército federal fue matar a la mayoría de los cristeros que se habían levantado en armas y de sus jefes, ¿no? Se calcula que hubo 1500 ejecuciones después de los arreglos, o sea, después de pactar la paz, como una rendición de cuentas, ¿no? del Estado hacia la Iglesia. Pero con un problema grande que evidentemente a esos obispos que habían firmado con el gobierno se les da la culpa, la responsabilidad de todo lo que siguió. Y lo que siguió fue igualmente dramático, ¿no? Vamos, Luis, seguimos adelante. Se intenta hacer un modus vivendi, que significa un acuerdo de tolerancia recíproca entre Estado e Iglesia, un tácito acuerdo de mantenerse el desacuerdo, la pax porfiriana, ¿no? Porfirio Díaz nunca había perseguido la Iglesia, a pesar de que hubiera podido, a partir de la Constitución y la ley de reforma. Al contrario, la apoyó en muchos casos, ¿no? Aún siendo liberal, en teoría en contra de la Iglesia. Vamos adelante. ¿Qué pasa con esos dos arzobispos? Que el Papa dice, ustedes tienen que llevar ahora la Iglesia en México, tienen que pacificarla y tienen que lograr dos objetivos: que se una la Iglesia de nuevo, o sea que estos descontentos por los arreglos vuelvan a estar de acuerdo con ustedes, acaten esa indicación de la Santa Sede. Uno, primer objetivo, que haya unidad en la Iglesia, y dos, que haya paz con el Estado. ¿Okay? Eligieron esos dos arzobispos porque en el tiempo anterior, antecedente, se habían mostrado como capaces de conciliar. Es muy interesante esa circunstancia de Michoacán en el que Leopoldo Ruiz y Flores efectivamente había logrado encontrar un acuerdo con el gobernador, ¿no? Entonces eso hablaba de él como una persona hábil en la mediación política, ¿no? Adelante. Y entonces vamos a ver qué intentaron hacer, ¿no? Cómo intentaron salir adelante de esta situación tensa y compleja. Adelante. El problema que se da es que de parte de la Iglesia se busca la paz, pero llega 1931, que le suena seguramente porque 1531, 1931, cuatro centenario de las apariciones del Tepeyac, de la Virgen de Guadalupe.
ahora viene el quinto, vamos a ver qué pasa. Vamos a celebrarlo con gozo, ¿no? Pero en ocasión del cuarto, pues todos los mexicanos se vuelcan a la calle, van a la basílica. Los obispos hacen una gran reunión de obispos, ¿no?, en la misma semana. Y el gobierno se molesta mucho. Dice, están queriendo afirmar de nuevo el poder y la grandeza de la iglesia. Y entonces el gobierno empieza a perseguir de nuevo, volviendo a las mismas leyes de antes, las vuelve a aplicar para de nuevo hacer sentir su poder sobre la iglesia. Y entonces empiezan a reducir el número de sacerdotes activos. Por ejemplo, en la Ciudad de México dicen puede haber a lo máximo 25 sacerdotes en toda la Ciudad de México. Y así fue por años, ¿no? Del 31 al 35, pues estuvieron abiertas 25 iglesias en toda la Ciudad de México y tuvieron activos 25 sacerdotes, ¿no? El Papa escribe una encíclica, el Papa Pío XI, que es el mismo de antes, que morirá en 37, que se llama Cervani, en la que denuncia los atropellos a la libertad religiosa en México. Es muy bello esto porque son documentos papales sobre México, ¿no? La Cervani y otras dos encíclicas anteriores. Cuando se publica en México la Cervani, el gobierno expulsa al delegado apostólico, que era Leopoldo Ruiz y Flores. Esto me quería decir, el 29 la Santa Sede dice, muy bien Leopoldo Ruiz y Flores, eres un buen arzobispo, ahora vas a ser delegado apostólico, vas a representar al Papa en México. 3 años dura en México, en el 32 lo expulsa, y este obispo, por tercera vez, va en exilio a Estados Unidos. La primera vez en el 14, la segunda en el 27, la tercera vez en el 32. Las medidas anticlericales se extienden a todo el nivel nacional. Por ejemplo, dice, en Tabasco puede haber un solo sacerdote para todo el estado, y ahí se la arreglan con un sacerdote. En Chiapas, 4, y cada gobernador tenía que decir cuántos, ¿no?, por cada estado. ¿Seguimos? Aquí viene un mapa que dice en el 36 cuántos eran los sacerdotes. Hay algunos estados que son estos con la línea, como Oaxaca, en que no hay ninguno. En Durango hay 2, en Coahuila hay 5, en Michoacán hay 33, que dicen que bonito como los años de Cristo, pero también es el último grado de la masonería, ¿no?, nivel 33. ¿Cómo se llama? Abelardo Rodríguez, que había sido presidente, presumió públicamente de recibir el grado 33 de la masonería en una ceremonia secreta. En Puebla, que es nuestro estado, dice 25 o 23 para todo el estado de Puebla, que es grande, ¿no? ¿Qué hace entonces la iglesia? Seguimos, Luis. ¿Qué hacen Leopoldo Ruiz y Flores? Buscan hacer esto, que es algo en apariencia imposible. Buscan conciliar una estrategia de apaciguamiento con una firme transigencia doctrinal. Esto es bonito, se lo explico. O sea, no querían otro levantamiento en armas, y había muchos católicos que querían volver a las armas, pero el mandato de esos dos obispos era evitar las armas, evitar una nueva guerra. Y entonces apaciguamiento sin aceptar lo que pretendía afirmar el Estado. O sea, tenemos que acatar la persecución, no podemos hacer otra guerra. Pero tratar de llevarlo en paz. Intentaron cambiar método buscando adaptarse al medio. Esta es una oración de Leopoldo Ruiz y Flores, que dice: a la oración el cristiano debe añadir la acción pacífica y la resistencia pasiva
contra la cual se estrellaron los julianos apóstatas de todos los tiempos. Juliano el apóstata fue un emperador romano que persiguió a la iglesia después de Constantino. Y luego denuncian, ¿no? Esta es una circular que publica Leopoldo Vichy Flores en el 34, estando en Estados Unidos, manda esta carta a México, dice: las tres causas principales de los males que nos aquejan. 1. La constitución ateo-liberal que impuso un grupo de mexicanos a toda la nación contra el sentir de la inmensa mayoría. ¿Quiénes fueron los diputados de Querétaro? Eran 4 gatos. Con todo el respeto, no quiero ofender a los republicanos, pero eran 4 gatos, no representaban al país. Entonces dice: esta constitución ateo-liberal que algunos impusieron contra el sentir de la inmensa mayoría. 2. El sistema democrático que ha sido un verdadero mito para el pueblo. Hablan de democracia, pero no hay ninguna democracia en este país. 3. El apoyo decidido que han tenido de norteamericanos los revolucionarios mexicanos. Si no tuvieran este apoyo decidido de Estados Unidos, sería distinto. Seguimos. ¿Qué más hicieron? Firmeza doctrinal. Eso es muy interesante también. Siempre el mismo Leopoldo Vichy Flores que escribe dice: la Iglesia Católica no reconoce ningún poder humano que le pueda impedir nada de lo que ella juzgue necesario para la salvación de las almas. Si la Iglesia juzga que una procesión es necesaria, nadie se lo puede impedir. Si juzga que hacer la misa al aire libre para el cuarto centenario de Virgen Guadalupe es necesario para la salvación de las almas, nadie se lo puede impedir. Es y será siempre la primera sostenidora de la autoridad del Estado, siempre que ésta no se extralimite en sus actos, o sea, que el Estado no haga atropellos con la Iglesia. Tolera la separación Iglesia-Estado, siempre que el poder civil no se intrometa en lo que no le corresponde. En otra carta dice, si no les queda claro, ningún católico puede ser socialista. ¿No? ¿Por qué dice esto? Porque el partido estaba pidiendo a todos los empleados estatales, bueno, desde la ley de reformas, pedía jurar sobre la Constitución, pedía, digamos, jurar por el Estado. ¿Qué otra cosa hacen? Organiza una iglesia clandestina, lo que decíamos antes. En la Ciudad de México había 25 sacerdotes autorizados, pero Pascual Díaz y Barreto, que fue el arzobispo de México, llama a todos sus curas y dice: tú vas en casa de los Arbezu, ahí te toca hacer misa, y ellos convocan a sus vecinos. Tú vas en casa del diácono Gerardo y pues ahí hacen la misa para toda su colonia, ¿no? Y organizan toda una iglesia clandestina. Hacen presión a través de los medios de comunicación en Estados Unidos, o sea, publica en los periódicos de Estados Unidos lo que está pasando en México para poner en evidencia al partido revolucionario. Buscan, eso es muy importante, no suspender de nuevo el culto, porque vieron que eso era muy peligroso. Piden oración y martirio, ¿no? O sea, piden el método de la oración y del sufrir pasivamente. También decía un padre que Adelante. en un comentario como dijo, del culto, también se hacían también el obispo Guizar, creo que le tocó, pero tuvo que salir de México también, ¿verdad? Entonces, en el exilio, no sé qué iba a decir, pero Vivió mucho tiempo oculto, en su secreto ocultado, sin salvación. ¿Seguimos? Bien, los dos arzobispos, además de hacer frente al Estado, tenían que hacer frente a todo ese partido de descontentos que querían una nueva guerra, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los descontentos? ¿Sí se entiende quiénes son los descontentos? los cristianos. Cristianos, sí, todo el ambiente, digamos, ¿no? ¿Qué hicieron los cristianos cuando los obispos le dijeron nada más guerra? Empezaron a escribir
en los periódicos de México, en los periódicos de Estados Unidos, en los periódicos de Europa, escribir al Papa que esa decisión era equivocada y que esos dos arzobispos, Leopoldo Luis Flores y Pascual Díaz de Barreto, no veían y no entendían la situación de México. Entonces, los dos arzobispos tuvieron que hacer frente también a una especie de confrontación extrema interna de la Iglesia, ¿no? Con esa misión de tratar de mantenerlo unida, como les decía anteriormente. Y, por ejemplo, esta es otra carta que escribe Leopoldo Luis Flores cuando llegan estos folletos que dicen: esos dos obispos nos traicionaron. Él da instrucciones, dice: no fiarse ni dar oídos a murmuraciones contra los prelados, ni mucho menos contra lo dispuesto por el sumo pontífice. Abstenerse no solo de reuniones y conferencias donde se atajen de cualquier manera los arreglos del conflicto religioso, sino de leer y propagar discursos o publicaciones de cualquier género encaminados a censurar dichos arreglos, y mucho más cuando estas publicaciones no lleven la aprobación eclesiástica. No tomar parte en juntas o agrupaciones sediciosas. Procurar todos unificar su criterio con el episcopado, el cual busca la tolerancia y acercamiento con el gobierno, cooperando leal y sinceramente en todo lo cual sea lícito y moral. Buscan reunir bajo un mismo criterio, ¿no? Esa es una carta que escribe Pascual Díaz y Barreto a Leopoldo Luis Flores. El arzobispo de México había ido en peregrinación a Roma y ahí se va enterando de lo que se dice en Roma sobre México y va conferenciando con el Papa Pío XI, y entonces le escribe a Leopoldo Luis Flores estas palabras. Dice: no quiero que se me pase referirle antes de terminar que, habiendo llegado oídos del Papa que en la casa de los padres josefinos se hablaba y se murmuraba acerca del acuerdo de junio, los arreglos, les mandó decir el Papa con el cardenal Serretti que los arreglos él los había hecho y que no deseaba que se estuviera murmurando ni que se hablara más en ese sentido, ni siquiera con algún cardenal, aludiendo indudablemente al cardenal Borgia. O sea, el Papa mismo intervenía diciendo: basta pedir la guerra, sigan buscando por medio de medios pacíficos oponerse a los atropellos del gobierno, pero basta con la guerra. Eso es muy bello porque, como decir, el Papa en ese contexto no se echó para atrás, o sea, participó realmente de lejos, ¿no? El primer Papa que conoció México fue Juan Pablo II en el 79, aquí estamos en el 31, no había venido a México, pero seguía, se interesaba, preguntaba, intervenía y apoyaba esa línea, ¿no? de la paz. Termino aquí con esto. Es evidente que los dos arzobispos no podían pacificar la iglesia simplemente dando normas. Es como con tu hijo. Si tú le dices: no tomes, pues toma más. Bueno, no puedes educar con las normas. Sirven las normas, pero no educan, ¿no? Entonces, lo que buscan hacer los obispos, con también la petición explícita del Papa, es impulsar la acción católica, ¿no? Había muchas asociaciones laicales, como la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que habían fundado los jesuitas, que eran muy activas y a favor del conflicto. Y entonces el Papa y los dos arzobispos dicen: todas las asociaciones laicales ahora se reúnen en una única asociación que se va a llamar la Acción Católica Mexicana. Y esta la estructuramos muy claramente y la acompañamos muy bien los obispos
pero van a tener estatutos y se van a mover dentro de esas normas. Y entonces dices, ¿cuál es el objetivo de la Acción Católica? Recuperar la influencia perdida por la Iglesia tras la Reforma y la Revolución. Estrategia, programa de reconquista moral y espiritual de la sociedad. Vean las palabras, moral y espiritual. Colaboración, unir a laicos y clero bajo la dirección de la jerarquía eclesiástica. Estaban todos divididos. Compromiso del gobierno, garantizar la conformidad de los católicos con el gobierno, o sea, no nos vamos a pelear. Enfoque de los derechos, defender los derechos religiosos mediante medios pacíficos, oración, formación de conciencias. Lucha contra los enemigos, luchar contra el comunismo, el protestantismo y el anticlericalismo. Miedo al cisma. ¿Por qué funda la Acción Católica? Porque tenían miedo que esta parte más descontenta y peleonera de los católicos hiciera un cisma, una nueva iglesia. Entonces dice, reunamos todos. Preferencia por la unidad, se prefiere una iglesia monolítica a un cisma eclesial. Termino diciendo dos cosas. Primero eso. En ese tiempo, México se ensanchó la distancia entre clero y laicos y se creó una desconfianza recíproca, ¿no? Eso lo escribe Manuel Ceballos Ramírez, que es un historiador que ya difunto, descansa en paz. ¿Se estrechó la relación? ¿Se estrechó? No, se ensanchó, se distanciaron clero y laicos. ¿Por qué? Porque había desconfianza recíproca, por todo lo que pasó, no por otra cosa. Y porque finalmente el clero y el episcopado dijeron, siendo que no podemos permitir otro levantamiento de armas, tienen que obedecernos. Y usaron métodos fuertes. Nacieron movimientos, ¿no? Pero eso es interesante. O sea, Manuel Ceballos Ramírez decía, volviendo a lo de antes, Manuel Ceballos Ramírez decía, a partir de ese entonces se veían con sospecha recíprocamente, ¿no? Hay cierta distancia que yo todavía puedo ver en la iglesia mexicana que hay entre laicos, clero y episcopado. Un poco se debe a su historia también, ¿no? Yo pienso. Bueno, más bien lo dice Manuel Ceballos. La segunda cosa es esta, vamos a ver si llegamos a las conclusiones, y esto viene a las conclusiones. Estos arzobispos terminaron su episcopado en el fracaso más total, porque nunca vieron la pacificación con el Estado, lo vieron antes, y no vieron la pacificación con los descontentos, por así decirlo. Fue un gran sufrimiento para todos, todo este tiempo. Yo creo que hay que apreciar mucho a estos dos sacerdotes porque dieron la vida para unificar la iglesia y buscar la paz, y a lo mejor se equivocaron muchas veces, pero su misión fue buena y su voluntad recta y sincera, ¿no? Y por último, una cosa que pensaba de nuevo en estos días, nosotros justamente recordamos con mucha devoción a los mártires de la cristiana, ¿no? Hay decenas de mártires también ya beatificados y canonizados de la cristiana, cuyas historias vale la pena conocer, porque murieron por no renegar de Cristo, ¿no? Y de la fe. Fueron asesinados por los liberales. Y justamente en México recordamos con afecto, con devoción, con admiración el testimonio de fe de esos santos. Al mismo tiempo creo que hay que recordar también a estos obispos que no están canonizados, no los recordamos como santos, pero también dieron la vida en el mismo contexto, de una forma distinta,
dieron la vida para buscar la paz y la unidad, ¿no? Y esto me hace pensar en nosotros, ¿no? Porque realmente nosotros no vivimos en tiempos de persecución como era entonces, pero igualmente se nos pide dar la vida por la paz y por la unidad, ¿no? Creo que el testimonio de sus obispos, que no vertieron su sangre en el campo de batalla, no recuerda que nosotros estamos llamados a algo parecido, o sea, realmente a poner la cara, sufrir la división, sufrir la incomprensión a veces, para como servicio a la iglesia, para la construcción de una iglesia unida, ¿no? Bien, aquí termina esto, me extendí bastante, pero espero que pueda servir y ser interesante. En atención al tiempo y, digamos, al tiempo que tenemos para este lugar, que ahí sí, estoy un poco mejor. Bueno, en atención al tiempo vamos a omitir desgraciadamente la ronda de preguntas porque tenemos que dejar aquí el lugar, pero no queremos concluir este evento sin agradecerle al padre, ¿no? De parte del Consejo de Laicos. Queremos entregarle al padre Davide un reconocimiento y un pequeño presente que esperemos que lo reciba con gusto. Quiero hacer más preguntas. De los cristeros chilenos italianos del Estado de Conocimos cristeros. ¿Cuál cristianismo es el que practica los masones de Jesucristo cuando regresa de Egipto a Israel, o el cristianismo que se está practicando? Nos plantearon una pregunta muy complicada, pero bueno, le agradecemos al padre y a Cari, a Luis y a Gerardo y habernos acompañado el día de hoy, haber visitado este evento. Y no, para terminar, queremos recordarles que para el 24 de abril hemos organizado también el Consejo de Laicos una conferencia que se denomina la Pascua, la Fuerza de Cristo, que impartirá el padre Ángel Espinosa de los Monteros en el Centro Mexicano Libanés, al cual todos están invitados. Tiene un costo de 150 pesos y pueden solicitar los boletos con nosotros o con sus grupos o movimientos para poder participar. A quienes deseen que los agreguemos a las redes sociales del Consejo de Laicos, los invitamos a visitar la página de Facebook, que es Codal Arquidiócesis de Puebla, y ahí vienen las demás redes sociales para que estén enterados de lo que se hace en el Consejo de Laicos y de los eventos futuros que tendremos. También a quienes así lo deseen, les invitamos a realizar un donativo voluntario para cubrir los gastos de esta conferencia. A la salida habrá ahí en la mesa de registro los canastitas y quien guste dejar su donativo, pues bueno, serán bienvenidos. Pero sobre todo queremos agradecerles su presencia, el que nos hayan acompañado el día de hoy, porque, como decía el padre, creo que en el Consejo de Laicos, que participamos varios movimientos, la diversidad de movimientos, de carismas, voy a decirlo así, puntos de vista, de maneras de vivir la fe, es el vínculo de nuestra unidad. Y lo que hace que la Iglesia sea testimonio creíble de la presencia de Cristo en el mundo, pues precisamente es nuestra unidad. Entonces yo les agradezco que hayan estado con nosotros, que conozcamos de estos temas, pero que caminemos unidos,
porque es en la unidad por la que Cristo oró, unidad que nos dona el Padre, ¿no? Donde Cristo realiza su obra para bien del mundo. Así que muchas gracias y gracias por su presencia el día de hoy. Gracias, Padre, y buenas noches a todos.